Muy buenos días. En esta oportunidad, junto con mis compañeros, vamos a desarrollar un tema bastante importante para la asignatura de Teoría de Telecomunicaciones 2, correspondiente a la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. El tema lleva por título Modulación por pulsos codificados o mayormente denotado como PCM. Para esta oportunidad es preciso aclarar que tanto usted como un público virtual van a ser aquellos que visualicen esta presentación. Por lo tanto, estamos listos para comenzar con el desarrollo de este grandioso tema. Si estamos listos para aprender. Perfecto. Entonces ahora sí podemos llegar a decir que comenzamos. Comenzamos hablando acerca de la transmisión digital. Básicamente, la transmisión digital, como podemos visualizar en la imagen, está dentro de muchos de aquellos sistemas de comunicación actuales que llegamos a utilizar hoy en día, como es el caso de la comunicación satelital, como es la comunicación cableada en las redes LAN, las redes de área extendida, lo que es las radiobases para la comunicación de telefonía móvil, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de transmisión digital, básicamente nos estamos refiriendo a aquellas señales binarias o cualquier otra forma de pulsos digitales de valores discretos. Estos sistemas digitales no requieren de una conexión física. Bueno, algunos de ellos, tal cual puede llegar a ser el caso, como decíamos, de lo que son la telefonía móvil, la comunicación satelital, el Wi-Fi, entre otros, ¿verdad? En ese sentido, cuando hablamos de señal analógica y señal digital, pues nos referimos básicamente a comparar ese tipo de señales, como podemos ver en esa imagen. La primera es una señal analógica, donde básicamente cuando se trabaja con este tipo de señales tenemos que analizar lo que es la amplitud, la frecuencia, el tiempo. Cuando hablamos de lo que son señales digitales nos basamos únicamente, o no únicamente, sino entre sus principales características está lo que son los altos y bajos, que representa un alto un 1 y un bajo lo que representa un 0. Estos también trabajan con una determinada frecuencia. En ese sentido, vamos a ver cuáles son las principales ventajas de la señal digital en comparación a la señal analógica. Pues podríamos hablar de 5. La primera, que presenta menor susceptibilidad al ruido. Nos referimos a que las señales digitales son menos afectadas por interferencias y distorsiones en comparación con las señales analógicas y que trabajan con valores discretos, como es el caso de los unos altos y los ceros bajos. Como punto número 2, mayor precisión y fidelidad, que nos referimos a la conversión de información de datos digitales, lo que permite una mejor reproducción y almacenamiento sin presentar pérdida de señal o calidad en la misma, lo que no ocurre con señales analógicas debido a que mayor distancia, pues más degradación presenta este tipo de señales al momento de ser transmitida. Como punto número 3, facilidad de almacenamiento y transmisión, lo que nos da a entender que los datos digitales pueden almacenarse sin mucha degradación o nula degradación, como es el caso de los discos duros, por ejemplo los USB, entre otros, para transmitir de manera más eficiente por las redes. O como punto número 4, el procesamiento y manipulación avanzada, lo que nos dice que es posible aplicar algunas técnicas de corrección de errores, compresión y cifrado con facilidad, lo que nos permite mejorar la calidad y la seguridad de la información que ha sido transmitida. Como punto final tenemos que existe gran compatibilidad con los sistemas modernos, tal cual pues hemos visto en la primera diapositiva que está presente en la mayoría de sistemas de comunicación actuales. Pero como nada puede ser perfecto en la vida, este tipo de señales también presenta algunas desventajas al momento de trabajar con ellas, como es el caso que requiere de mayor ancho de banda al momento de transmitir señales digitales que transmiten, por decir, la misma información que una señal analógica. La única diferencia es que el digital va a requerir mayor ancho de banda. Punto de número 2, tiene latencia de transmisión, lo que nos dice que la digitalización, la codificación y decodificación pueden llegar a generar retrasos en la transmisión, específicamente en aquellas aplicaciones de tiempo real. Como tercer punto tenemos que presenta mayor complejidad de procesamiento, dado que los sistemas digitales requieren de conversores analógico digital, digital analógico y algoritmos complejos, lo que puede aumentar costos y evidentemente consumo de energía. Como número
4 tenemos que la pérdida de información la dependencia de fuentes de energía estables, que se refiere a los sistemas digitales que requieren alimentación constante y estable para funcionar correctamente, a diferencia de algunos sistemas analógicos que pueden operar sin energía eléctrica. Como punto final tenemos que la pérdida de información por cuantización. En la conversión de analógico a digital se pueden perder detalles finos de la señal debido a la discretización en niveles fijos, lo cual vamos a ver más adelante en nuestro caso de estudio. Sin embargo, creo que se está presentando algunas dudas por parte de nuestro público virtual, así que procedemos a escucharlos. ¿Pero todo lo que nos explicó de qué nos sirve? Yo quiero saber solo de PCM. Para eso entré en su video. Tranquilo. Entonces, ¿por qué hemos visto en primera instancia esa parte teórica? Pues porque todo eso se va a llegar a aplicar específicamente en nuestro caso de estudio como es PCM. Entonces, vamos a hablar en primera instancia de lo que es modulación de pulso. Entonces, tenemos una señal original, la cual va a ser muestreada para finalmente codificarla y tener lo que es la señal a la salida, que está compuesta por altos y bajos que representan a nuestra señal de entrada. Entonces, fruto de esto es que existe la codificación de pulso, y además también podemos ver que existe otro tipo de modulaciones que trabajan con lo que son los pulsos, como es el caso de PWM, PPM, PAN y lo que nos interesa, PCM. Si usted quiere saber un poco más acerca de estos otros tipos de modulación, le invito a ver en comentarios de este video para entrar a otros canales de compañeros que están desarrollando y explicando de gran manera cómo es que trabajan cada una de estas modulaciones. Link en descripción. Entonces nos referimos aquí o vamos a trabajar con lo que es PCM, para lo cual tenemos que primero enfocarnos en lo que es PAN, porque PAN por sí mismo no llega a ser empleado en sistemas de comunicación para el envío de datos. Puede ser en algunos que otros casos, según estaba viendo, en equipos militares. No obstante, va a ser usado mucho más como medio intermedio para llegar a lo que es a PCM o alguna de estas modulaciones, como PWM, PPM y en nuestro caso de estudio. Entonces es muy importante PAN. Llegamos a hablar lo que es, ahora sí, modulación PCM. Y vemos un gráfico que representa la secuencia de cuantificación. En primera instancia tenemos lo que es una señal analógica a la entrada. Pasa por una etapa que es Sampling Circuit, que lo que va a hacer es muestrear esta señal analógica con los pulsos, generando una señal PAN. Es por eso que les decía que sirve como intermedio para otro tipo de modulación. Pasa por un cuantizador para generar nuestro pulso codificado PCM. Hasta este punto es preciso aclarar que si bien algunos autores van a tratar este tema como modulación PCM, como tal cual lo vamos a hacer nosotros en esta oportunidad, es preciso mencionar que otros lo tratan como una forma de codificación de señal, no como tal modulación, simplemente para codificar señal, porque de esta señal que tenemos aquí de entrada, mediante la codificación vamos a generar una secuencia de bits que van a representar esa señal, lo cual vamos a ver más adelante. Entonces, una forma de describir este tipo de modulaciones, es decir, que los pulsos son de longitud y amplitud fijas, en un sistema binario en el que la presencia o ausencia de un pulso dentro de una muesca predeterminada de tiempo representa una condición de un 1 lógico o un 0 lógico, para lo cual una imagen va a describir cómo hemos desarrollado el trabajo grupal con la finalidad de encontrar algunos ejemplos que den a conocer de mejor manera esa idea de muestreo, tal cual podemos visualizar ahí. Pasamos al muestreo PCM. Diagrama de bloque simplificado de un sistema de transmisión PCM simplex de un solo canal. Básicamente, cuando hablamos de un sistema general que trabaje con PCM, nos referimos a todo este diagrama que está representado por cada uno de estos bloques que tiene una tarea en específico. Tenemos nuestra señal analógica a la entrada, un filtro pasabanda que en función a nuestro diseño pues dejamos pasar algunas frecuencias, entre dos frecuencias,
Llegamos al siguiente, que es muestreo y retención, que trabaja en base a un pulso de muestreo para generar nuestra señal PAN. Entonces, como ya tenemos nuestra señal PAN, que ya tenemos una idea cómo sale, y aquí nos está dando otra idea, lo pasamos a un convertidor analógico digital, también conocido como ADC, que va a mandar datos paralelos a un convertidor paralelo a serie, que trabaja con un reloj de velocidad de línea. Esto ya va a mandar en código PCM en serie a una repetidora regenerativa por algunos problemas de cuantificación que vamos a ver más adelante. ¿Por qué es importante esta etapa? Aquí lo vamos a pasar a nombrar. Lo pasa a un código PCM en serie, una repetidora regenerativa otra vez, pasa el código PCM en serie, y el proceso inverso a lo que teníamos en la primera parte va a suceder en este caso para finalmente tener lo que es nuestra señal analógica a la salida. Hasta aquí, todo claro, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver básicamente dos formas de mostrar la señal en base a dos circuitos. El primero llega a denotarse por circuito de muestreo natural, y es el diagrama que podemos ver en la figura. Este tipo de muestreo natural se da cuando se muestrean las partes superiores de la señal, como puedes ver en la salida, de la forma de onda analógica que se muestra en la entrada, y conserva su forma natural, es decir que el interruptor analógico de este transistor FET tan solo conecta a tierra la forma de onda de entrada cuando el pulso de muestreo es alto. Sin embargo, cuando es bajo, se permite que la señal de entrada pase inalterada por un amplificador de salida y llegue a la entrada del convertidor analógico a digital, de forma que la onda de una señal de muestreo natural se vea como la última señal que se puede ver, la forma de onda de salida. Entonces este está formado por lo que es un amplificador de entrada, un pulso de muestreo para generar la señal PAN, el interruptor FET que hemos dicho cómo funciona, un amplificador de salida y finalmente tenemos la salida muestreada. Entonces toda la etapa que sucede para sacar nuestra señal pues se ve en este gráfico, ¿no? La señal de entrada, el muestreo y finalmente nuestra salida. No obstante, también tenemos otro ejemplo, como es el caso del circuito de muestreo y retención de forma de onda de entrada y salida, que en este caso podemos ver que es un circuito más pequeño, y este es conocido como el método más común para muestrear señales de voz en sistemas PCM. Es el muestreo de parte plana. Este se va a lograr en base a un circuito de muestreo y retención. El objetivo de todo este circuito que pueden visualizar es que muestrea la señal en forma periódica, la señal analógica que de entrada nos estamos refiriendo, ¿no? Que cambia en forma continua y convierte esas muestras que saca en una serie de niveles de señal PAM de amplitud constante. El muestreo de la parte plana altera el espectro de frecuencias e introduce un error llamado error de abertura que evita que el circuito de recuperación en el receptor PSM reproduzca con exactitud la señal analógica original. En ese sentido, la magnitud del error depende de cuánto cambia la señal analógica durante la toma de la muestra. Pues en este circuito la señal analógica de entrada va a trabajar en función al pulso de muestreo y la forma de onda que se desarrolla a través del condensador denotado por C1. Es importante que la impedancia de salida del seguidor de voltaje denotado por Z1 o la resistencia de Q1 activado sean lo más pequeñas posibles en este caso. ¿Para qué? Porque con eso vamos a llegar a asegurar que la constante de tiempo que fruto de RC de carga del capacitor se llegue a mantener muy corta y permita que el capacitor se cargue o descargue con rapidez durante un corto tiempo de adquisición. En ese sentido, la caída de redistribución de la carga a través del condensador 1, la capacitancia entre los electrodos de las compuertas y drenaje del FET se pone en serie con el condensador 1. De manera que cuando esté apagado, pues no va a llegar a conducir, y cuando conduzca, pues va a dejar a pasar lo que son nuestros pulsos de muestreo. Tal cual podemos visualizar nuestra imagen pues de las señales, ¿no? Tenemos la forma de entrada, tenemos el pulso de muestreo que depende mucho del capacitor, cuando deje pasar, cuando deje pasar y cuando no.
Y tenemos lo que es nuestra forma de onda cuando el capacitor llega a cargarse, fruto pues de lo que hemos dicho, ¿no? Este condensador o este capacitor va a llegar a trabajar con una resistencia, lo cual tiene que ser pequeña, para poder conseguir lo que vemos en este gráfico, que el capacitor se cargue y se mantenga durante todo el tiempo en que este semiciclo pase por este otro de la señal sinusoidal, pues ahí recién empiece a descargarse para repetir nuevamente el proceso. Entonces básicamente esta es otra forma de muestreo y es la más empleada pues para cuando trabajamos con PCM. Hasta este momento todo entendido, ¿verdad? Ahora sí entendí todo a la perfección. Perfecto. Bien, ahora nos vamos a enfocar en lo que es la frecuencia de muestreo. Para hablar efectivamente de la frecuencia de muestreo tenemos que seguir una regla, o mejor dicho, una condición en base a una fórmula. La fórmula es la fórmula de muestreo de Nyquist, que está conformado, como pueden ver aquí, es Fs, que tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia A. Fs es la frecuencia mínima de muestreo de Nyquist en Hz, y Fa es la máxima frecuencia de la que debe ser muestreada una señal en Hz, pues para evitar que existan algunos errores al momento de que la señal sea muestreada a través de una señal PAM. Como podemos ver, nos basamos ahora en esta figura de la mano derecha que dice el espectro de salida de un circuito de muestreo y retención con distorsión y sin distorsión. En la figura A se muestra la representación del espectro de salida de un circuito de muestreo y retención en el dominio de las frecuencias. En la salida se incluyen las dos entradas originales de audio, la frecuencia fundamental y la de pulso de muestreo. Son frecuencias de suma y diferencia, de tal punto que si nosotros queremos saber cuál es la frecuencia que existe específicamente en este punto por cada muestra que tiene la señal, pues lo único que tenemos que hacer es aplicar esta lógica. Si estamos en este punto, tendría que ser 2Fs menos Fa para poder hallar este punto, o lo mismo que decir Fs más Fa. De la misma forma, pues para hallar aquí y así sucesivamente a medida que tengamos muchas más muestras, ¿no? No obstante, aquí lo que podemos visualizar es que el pulso de muestreo es una forma repetitiva de onda. Esta forma por una serie de ondas sinusoidales relacionadas armónicamente. Cada una de estas ondas senoides va a llegar a tener amplitud modulada por una señal analógica que va a producir frecuencia y la suma y diferencia simétrica respecto a cada una de las armónicas. No obstante, en este caso podemos ver que no existe ningún problema por alias. Podemos llegar a decir que señales están chocando, que esta tal vez donde esta termina la otra empieza y no tenemos una señal que todavía no ha terminado y esta ya ha empezado. Eso se llama error por alias. No obstante, en este ejemplo podemos visualizar que no existe eso. En el ejemplo B sí podemos ver que existe ese tipo de problemas. Entonces muestra el resultado de la frecuencia analógica de entrada mayor que Fs dividido entre 2. De tal forma que no está cumpliendo este gráfico, no está cumpliendo con lo que es la frecuencia de muestreo. Entonces, si mínimamente no hacemos que Fs sea mayor 2 veces a la frecuencia A, a la frecuencia que se debe muestrear, pues vamos a tener este tipo de problemas. Si queremos hallar, pues evidentemente dónde termina la señal, termina aquí en el punto Fa, pero para hallar este punto tenemos que seguir esta ecuación, ¿no? Bien, finalmente vamos a ver lo que es el código binario reflejado. Bueno, en mi parte, ¿no? Entonces mis compañeros van a seguir desarrollando el tema. Vamos a ver la importancia de lo que les decía en primera instancia, de aquellas ventajas y desventajas, y explicar de sobremanera por qué este tipo de señales PSM son susceptibles al ruido en comparación a una señal analógica. En primera instancia podemos ver que estamos hablando aquí estamos trabajando en base a 3 bits. En base a 3 bits de muestreo para lo que es nuestra señal, analógica. Hablando ya de una tabla de verdad, pues llegamos a obtener todos estos valores, ¿no? Primero 1, 1, 1, 0, 0, 0 y así. Tenemos todos aquellos valores, todas aquellas combinaciones posibles para 3 bits. Lo cual, cada uno de estos bits va a llegar a representar un estado de voltaje, un valor de voltaje de nuestra señal analógica. En este caso estamos tomando las muestras tal vez en un tiempo 1, un tiempo 2 y un tiempo 3. ¿Por qué?
En un tiempo 1 tenemos la máxima amplitud en este semiciclo de nuestra señal sinusoidal, y en un tiempo 2 tenemos cuando otra parte ya en otro semiciclo pues de nuestra señal analógica, y de la misma forma en un tiempo 3. Cuando estamos trabajando con 3 bits ya tenemos todo lo que es nuestras posibles secuencias, y tenemos para los valores de voltaje para los cuales evidentemente tiene que trabajar. El 0 se va a llegar a encontrar en el rango de estos 2 bits, de 100 y 000. Quiere decir que el 0 puede estar en cualquiera de los rangos siempre y cuando no sobrepase al 100 y al 000 para llegar a la siguiente secuencia, ¿no? A la siguiente secuencia de bits. Quiere decir que el 0 puede estar representado por estos 3 bits, por cualquiera de estos. Este bit de aquí, estos 3 bits de aquí arriba o estos 3 bits de aquí abajo. Y lo mismo para 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, menos 1 voltio, menos 2 voltios y 3 voltios. Es por eso que tenemos que cuando tenemos la amplitud máxima en este semiciclo en un tiempo 3, tenemos que este va a valer esta secuencia 1, 1, 1. Y cuando tenemos el tiempo T2 para este semiciclo, pues tenemos que va a estar dentro del rango de 0, 0, 0, 0, 0, 1, va a estar efectivamente este semiciclo, ¿no? Entonces, cuando hablamos que que presenta una especie de susceptibilidad al ruido, quiere decir que cuando lo estamos transformando a un código digital, como es el caso que podemos ver aquí, cuando esté entre este rango de esta palabra de 3 bits y en esta otra, dentro de ese rango, se va a llegar a considerar que estamos hablando de un 0. No importa que sea un poquito más arriba, un poquito más abajo, siempre y cuando esté dentro de este rango, se considera que es un 0. Cuando esté en este rango, que es 1, 1, 0, que es equivalente a decir que es 2 voltios, siempre vamos a llegar a considerar que es un alto. Y de la misma forma vamos a seguir procediendo para cada alto y bajo, haciendo el análisis pues de nuestra señal digital. Es por eso que siempre y cuando se encuentre dentro de ese rango, de esa palabra de 3 bits, se llega a considerar que es un alto. Después se considera que es un bajo, cosa que es un poquito más difícil al momento de trabajar con señales analógicas, porque como les decía en primera instancia, pues tenemos que analizar lo que es su fase, su amplitud, su frecuencia, entre otros aspectos, ¿no? Entonces aquí en PSM básicamente va a significar eso, cuando lleguemos a tener nuestra codificación de nuestra señal de entrada. Entonces cada uno de esto alto y bajo representa una palabra de 3 bits, lo cual va a ser enviado de una manera más óptima a través de los medios de comunicación en comparación a lo que sería una señal sinusoidal. Entonces aquí tenemos nuestro tiempo de muestreo, que el tiempo T1 al tiempo T2 ha sido equivalente a decir 1, 1, 0. 1, 1, 0, ¿no? Entonces este es el tiempo que ha tardado en pasar del tiempo 1, de este semiciclo al otro, al siguiente. Y de este semiciclo pasar al otro, que es pues prácticamente la amplitud máxima de la señal sinusoidal, y por estar representado por 1, 1, 1, equivalente a los 3 voltios. Y es así como trabajamos en base a la secuencia de bits que representan niveles de voltaje, y hacer el análisis correspondiente para poder obtener nuestra codificación de esa señal analógica. Y hablando de otro ejemplo, pues aquí podemos mencionar lo que es a la entrada una señal en rampa. Pues tenemos la señal de entrada en rampa, y la forma de muestrearla es como podemos visualizar acá, a través como si fueran graditas, ¿verdad? Entonces básicamente aquí podemos ver lo que es tanto para una señal analógica como para una señal rampa. Entonces hasta este punto ya consideramos que sabemos lo más básico acerca de este tipo de señales, y para conocer un poco más de manera específica de su funcionalidad, pues les invito a seguir con el video y ver a las partes de mis compañeros. Gracias. Bueno, vamos a continuar con lo que es la relación de señal a ruido de cuantización. La relación de señal a ruido de cuantización es una medida de qué tan fuerte es la señal en comparación con el ruido introducido por la cuantización. Y bueno, se define, ¿no?, de esta siguiente manera, que es esta fórmula. Que la relación de señal a ruido de cuantización es igual al voltaje de la señal sobre el voltaje del ruido de cuantización. Bueno,
El ruido de cuantización, bueno, es el error, ¿no?, introducido cuando una señal analógica se convierte a digital debido al redondeo a los niveles de cuantización más cercanos. Bueno, esta es la peor relación, que es la señal mínima. Bueno, cuando la señal tiene su amplitud mínima, se representa con los niveles más bajos, y el voltaje mínimo es el voltaje de bit menos significativo, es esta parte. Y el ruido de cuantización máximo es sobre 2, ¿no? Bueno, esto significa que en el peor de los casos la señal es solo 2 veces mayor que el ruido de cuantización. En la parte de mejor relación, esta es cuando la señal tiene su amplitud máxima. Se representa con los niveles más altos. Bueno, vamos a suponer que el voltaje máximo es de 3 voltios. El ruido de cuantización sigue siendo sobre 2, ¿no? Entonces 3 sobre 0.5, bueno, 3 sobre 2 sería 0.5, nos da 6. Y esto significa que en este caso la señal es 6 veces mayor que el ruido de cuantización. Cuando la señal es pequeña, el ruido de cuantización tiene un impacto más significativo, dando una relación señal a ruido de cuantización baja. Y cuando la señal es grande, el ruido de cuantización tiene un impacto menor, dando una relación más alta. Bueno, mejor calidad, ¿no? Ahora aquí tenemos la comparación de códigos PCM lineales y no lineales. Bueno, en esta gráfica podemos ver lo que es, tiene dos partes, ¿no? Lo que es la codificación, bueno, lineal y no lineal. En la lineal, la cuantización tiene espacios iguales, ¿no? Y entre los niveles de cuantización, bueno, esto significa que todos los valores de la señal reciben el mismo nivel de precisión sin importar su amplitud. Y bueno, es simple de implementar, pero en señales con amplitudes pequeñas el ruido de cuantización es más notorio. Y en la no lineal, los niveles de cuantización no están espaciados uniformemente, ¿no? Y hay más niveles en las señales débiles y menos en las señales fuertes. Esto mejora la relación señal a ruido en señales baja amplitud, lo que es útil en transmisión de voz y audio. En sí, la codificación lineal se usa cuando toda la señal necesita la misma precisión, y la codificación no lineal se prefiere en aplicaciones como telefonía para mejorar la calidad en señales bajas. Bueno, ruido de canal inactivo. Bueno, es el ruido, ¿no?, generado cuando no hay señal de entrada. En PCM ocurre por fluctuaciones térmicas o errores en la cuantización. Y bueno, en esta gráfica podemos ver que la cuantización tiene, bueno, en esta parte, que la cuantización tiene niveles equidistantes, ¿no? Y bueno, esto genera ruido de cuantización incluso cuando la señal es muy pequeña, y al decodificar la señal este ruido se convierte en fluctuaciones no deseadas. Bueno, en esta parte, ¿no? Bueno, este es el ruido, ¿no? Es más perceptible cuando no hay señal activa o en segmentos de baja amplitud. En esta parte, bueno, aquí los primeros niveles de cuantización son más grandes, es decir, el paso de cuantización no es homogéneo. Esto reduce la sensibilidad a señales pequeñas, evitando, ¿no? Evitando la generación de ruido cuando el canal está inactivo. Bueno, aquí podemos ver que no hay ruido, ¿no?
decodificado en ausencia de señal. Bueno, el ruido del canal inactivo se produce cuando el sistema de cuantización introduce fluctuaciones incluso en ausencia de señal real. Bueno, ahora métodos de codificación. Un método es la codificación de nivel por nivel. Bueno, cada nivel de cuantización se asigna directamente a un código binario específico. Este es un método simple donde cada muestra de la señal se representa de manera individual, sin dividirla en partes más pequeñas. La codificación de dígito por dígito. Bueno, cada valor cuantizado se convierte en código binario y luego se transmite dígito por dígito, bit a bit. Se usa para mejorar la eficiencia de transmisión y permitir una mejor corrección de errores en algunos sistemas. Y la codificación de palabra por palabra, se transmite el código completo de cada muestra como una sola unidad palabra de código. Permite una reconstrucción precisa de la señal y se usa en sistemas donde la velocidad de transmisión es suficiente para mantener palabras completas. Bueno, aquí tenemos la compresión y expansión, ¿no? Bueno, la ley A. Bueno, en esta figura. Bueno, en los sistemas de compresión y expansión, las señales analógicas de mayor amplitud se comprimen, ¿no? Es decir, se amplifican menos que las de menor amplitud antes de su transmisión. Bueno, sí, antes de su transmisión. Bueno, en esta figura podemos ver que, bueno, se puede ver, ¿no?, el proceso de compresión y expansión. Una señal de entrada de 50 decibelios de intervalo dinámico se comprime a 25 decibelios para su transmisión, ¿no? Y después se expande a 50 decibelios en el receptor. Y bueno, en PCM se puede lograr, ¿no?, la compresión y expansión mediante técnicas analógicas y digitales. Los primeros sistemas PCM usaban compresión, expansión analógica, mientras que las modernas usan la digital, ¿no? Históricamente se implementó, ¿no?, la compresión analógica usando diodos de diseño especial intercalados en la trayectoria de la señal analógica en el transmisor PCM antes del circuito de muestreo y retención, ¿no? Bueno, en esta figura vamos a ver aquí lo que es está constituido por la entrada analógica. Bueno, aquí se recibe, ¿no?, la señal analógica que debe digitalizarse. Luego pasa por lo que es el filtro pasabandas. Aquí se eliminan componentes de frecuencia no deseados para evitar el aliasing, ¿no? Y luego está el compresor analógico. Aquí se reduce, ¿no?, el rango dinámico de la señal. Luego está lo que es el circuito de muestreo y retención. Bueno, aquí convierte la señal continua en una secuencia de pulsos. Luego está el convertidor analógico digital, donde transforma la señal en una secuencia binaria. Y por último, en esta parte está lo que es el convertidor paralelo a serie, donde convierte los datos digitales de formato paralelo a serie para su transmisión. Luego, por último, está lo que es el medio de transmisión, ¿no? La señal PCM viaja en formato digital a través de una red de transmisión. Después de la transmisión está lo que es la serie PCM. Bueno, aquí llega al receptor, ¿no?, y se convierte nuevamente a un formato paralelo. Y eso, ¿no?, lo que es el convertidor de serie a paralelo. Aquí restaura la estructura de datos binarios en paralelo. Luego pasa a lo que es un convertidor digital analógico. Aquí reconstruye la señal en forma de pulsos. Luego viene a lo que es el circuito de retención.
donde suaviza, ¿no?, la transición entre muestras para obtener una señal más continua. Luego está lo que es el expansor analógico. Aquí restaura el rango dinámico original de la señal comprimida en el transmisor. Luego pasa a lo que es el filtro pasabandas. Bueno, aquí filtra cualquier ruido o componente no deseado generado en el proceso de conversión, toda esta conversión. Y por último es la salida analógica, ¿no? Se obtiene la señal reconstruida lo más parecida posible a la original. Ahora vemos lo que es la compresión-expansión o la ley de micro, donde nos da esta fórmula, ¿no?, para esta compresión, que es la amplitud de la salida comprimida, que va a ser igual a velocidad, bueno, no, la amplitud máxima de la entrada analógica no comprimida por logaritmo natural de 1 más micro por la amplitud de la señal de entrada sobre la amplitud máxima de la entrada analógica. Todo eso sobre logaritmo natural de 1 más el parámetro, ¿no? Ahora tenemos lo que es el error porcentual. Bueno, para fines de comparación se usa la siguiente, esta fórmula, ¿no?, para calcular el porcentaje del error introducido por la compresión digital. Esta sería nuestra fórmula. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Bueno, nuestra fórmula es el porcentaje del error es igual al valor absoluto del voltaje de transmisión menos el voltaje de recepción sobre el voltaje de recepción por 100. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que nos dice el porcentaje máximo de error se presentará con el número más pequeño en el subsegmento inferior de cualquier segmento. Como no hay error de compresión en los segmentos 0 y 1, el porcentaje máximo de error en el segmento 3 se calcula como, así, de esta siguiente manera. Un código de 12 bits transmitido, tenemos esta secuencia de bits, luego está otra secuencia igual, y esta es la magnitud del error. Entonces sustituimos a la fórmula anterior que habíamos visto, que para el voltaje de transmisión sería esta de transmisión desde aquí, porque es sí, introducimos y de binario a números sería 64 menos 66 y todo eso nos da un resultado de 3.03%. Esto es para un segmento 3 de 64, ¿no? Ahora para el segmento 7 tenemos los siguientes códigos y sustituyendo igual tenemos un porcentaje de error de 3.03%. Entonces nos dice que aunque la magnitud del error es mayor para el segmento 7, el porcentaje del error es igual. El porcentaje máximo de error es igual para los segmentos 3 y 7 y en consecuencia la degradación de la relación es igual para cada segmento. Luego tenemos lo que es la velocidad de PCM de la línea. La velocidad de la línea es tan solo la frecuencia con que los bits PCM serie salen sincronizados del transmisor a la línea de transmisión, ¿no?, o la frecuencia con la que los bits PCM se sacan sincronizados de la línea de transmisión y pasan al receptor. La velocidad de la línea es directamente proporcional, ¿no?, a la frecuencia de muestreo y la cantidad de bits en el código PCM comprimido. Y esta sería nuestra ecuación: velocidad de la línea igual a muestras por segundo por bits por muestra, en donde la velocidad de la línea de transmisión de bits, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?
en un sistema PCM, de monocanal, ¿no? Con una frecuencia de muestreo de 8000 muestras por segundo y un código PCM comprimido de 8 bits necesario. Entonces nos da una velocidad de línea de 64.000 bytes por segundo. Continuando con la presentación, ahora veremos PCM de modulación delta. La modulación delta es una técnica de transmisión digital, donde se usa un código PCM de un solo bit para representar señales analógicas. A diferencia de la PCM convencional, que se usan varios bits para indicar magnitud y signo, en la modulación delta solo se envía un bit por muestra. 1 si la muestra actual es mayor que la anterior y 0 si es menor. Esto simplifica el procesamiento y la transmisión de datos. El transmisor con modulación delta convierte una señal analógica en una señal digital, usando un proceso de muestreo y comparación. Primero, la señal analógica se muestrea y se convierte en una señal PAM, modulación por amplitud de impulso, que luego se compara con la salida de un convertidor digital a analógico, un DAC. El contador de subida y bajada almacena el valor de la muestra anterior y lo ajusta en cada ciclo del reloj. Si la muestra actual es mayor, el contador incrementa su valor y se transmite un 1 lógico. Si es menor, el contador disminuye su valor y se transmite un 0 lógico. Este proceso se repite en cada pulso de muestreo, permitiendo que la salida del DAC siga la señal analógica con pequeños incrementos o decrementos. En un caso ideal, el DAC se ajusta de manera precisa para seguir la forma de la señal de entrada. En la figura 15-20 se muestra el funcionamiento ideal de un codificador por modulación delta, donde cuando se ve estos pequeños incrementos, los pulsos son 1, ¿no? Y cuando dan los decrementos se vuelven 0. Y estos son las salidas del DAC. Receptor con modulación delta. El diagrama de bloques de un receptor con modulación delta es casi idéntico al del transmisor, pero incluye un decodificador que recibe los unos y ceros lógicos. El contador se incrementa o decrementa según la señal recibida, y la salida del DAC del codificador es igual a la del DAC del transmisor. Problemas con la modulación delta. Sobrecarga dependiente. Ocurre cuando la señal de entrada cambia demasiado rápido para que el DAC la siga adecuadamente, como se muestra en la siguiente figura. Acá tenemos una elevación tan rápida que el DAC no la puede seguir, y también un decremento rápido y el DAC no lo puede seguir. Para evitar esto, se puede aumentar la frecuencia del reloj o incrementar el tamaño del paso mínimo. Ruido granular. Se presenta cuando la señal de entrada es relativamente constante, pero la señal reconstruida tiene pequeñas variaciones que no estaban en la original. Como se muestra en la figura 15-23, el ruido granular es similar al ruido de cuantización en PCM convencional. Se puede reducir disminuyendo el tamaño del paso, pero con esto aumenta el riesgo de sobrecarga dependiente. Por lo tanto, se necesita un equilibrio entre la resolución de paso pequeño para reducir el ruido granular y un paso grande para evitar la sobrecarga dependiente. PCM de modulación adaptativa. La modulación delta adaptativa es una versión del sistema de modulación delta en la que el tamaño del escalón del DAC se ajusta automáticamente según la característica de la señal analógica de entrada. Cuando la salida del transmisor es una secuencia de unos y ceros consecutivos, significa que el DAC no puede seguir la señal analógica correctamente, lo que indica que existe una posibilidad de sobrecarga dependiente. En estos casos, el sistema aumenta automáticamente el tamaño del escalón, aumentando aún más. Por el contrario, cuando la salida tiene una alternancia de unos y ceros, hay una alta probabilidad de ruido granular.
En este caso, el sistema reduce el tamaño del escalón para minimizar el error, como se ve en la imagen. En la delta adaptativa se va modificando, ¿no?, el tamaño de los pasos para reducir el ruido granular y para evitar la sobrecarga dependiente. Un algoritmo frecuente para este modulador es aumentar o disminuir el tamaño del escalón del DAC en un factor de 1.5 después de 3 unos o ceros consecutivos. Existen varios algoritmos que pueden ajustarse según los requisitos específicos del sistema. Ventajas: el ajuste dinámico del tamaño del escalón mejora la eficiencia de la modulación delta al adaptarse tanto a señales con cambios rápidos como a aquellos con variaciones suaves. Modulación por código de impulso diferencial. La modulación por código de impulso diferencial, DPCM, fue diseñada para aprovechar las redundancias entre las muestras sucesivas en señales, como la voz, donde a menudo hay poca diferencia entre las amplitudes de las muestras consecutivas. En lugar de transmitir el valor completo de cada muestra, solo envía la diferencia con la muestra anterior. Esto reduce la cantidad de bits necesario para transmitir la señal. Transmisión de pulso. La señal analógica de entrada se limita a la mitad de la frecuencia de muestreo y se compara con la señal acumulada anterior en un diferenciador. La diferencia entre las señales se codifican por PCM y se transmiten. El convertidor analógico digital en DPCM es similar al DPCM convencional, pero suele utilizar menos bits por muestra. El receptor de DPCM convierte cada muestra recibida de nuevo a una señal analógica, la guarda y la suma con la siguiente muestra recibida para reconstruir la señal original. Esta integración puede hacerse en forma analógica o digital, dependiendo del sistema. Las ventajas del DPCM permiten una transmisión más eficiente de señales como la voz, reduciendo la cantidad de datos necesarios al aprovechar la redundancia entre muestras consecutivas. Interferencia entre símbolos. Es un fenómeno crítico en sistemas de transmisión digital, especialmente cuando se usan filtros pasabajas no ideales y cuando hay limitaciones de ancho de banda en el canal de comunicación. En la figura 1528 muestra una señal de entrada de un filtro pasabajas ideal, que es una secuencia binaria aleatoria sin retorno a cero. Cuando un filtro pasabajas ideal procesa esta señal, como se ve en la figura 1528b, la señal de salida se mantiene perfectamente alineada con los pulsos de entrada, alcanzando su valor máximo en el centro de cada intervalo de muestreo. Sin embargo, en un sistema real con un filtro pasabajas imperfecto, como se muestra en la figura 1528c, se observa una distorsión. Los pulsos no llegan a su valor máximo en el momento exacto del muestreo, y los lóbulos secundarios, debido a la limitación de ancho de banda, interfieren con los pulsos siguientes, causando interferencias entre símbolos. ¿Qué es la ISI? La interferencia entre símbolos ocurre cuando los pulsos sucesivos se superponen o interfieren debido a una respuesta imperfecta del sistema, lo que causa que la señal en un intervalo de muestreo se vea afectada por pulsos previos. La ISI es especialmente relevante en sistemas de transmisión con canales de banda limitada y respuesta de fase no lineal, donde los pulsos rectangulares se distorsionan a medida que el ancho de banda del canal se reduce. A medida que la distorsión de fase se incrementa, el pulso se inclina y afecta el siguiente pulso, lo que puede causar diafonía entre canales multiplexados por división de tiempo. Causas principales de la ISI. Imprecisión en sintonía. Si la frecuencia de transmisión no coincide con la frecuencia de señalización diseñada para el canal, puede producirse errores de sintonización. Aunque estos errores son generalmente pequeños, en los receptores pueden ser más significativos debido a la interferencia del ruido de señal recibida. Ancho de banda insuficiente. Si el ancho de banda del canal es menor que la frecuencia de Nyquist, la señal no puede transmitirse adecuadamente. La reducción del ancho de banda aumenta la probabilidad de ISI, ya que el canal no puede pasar correctamente todos los detalles de la señal. Distorsión de amplitud.
Los filtros usados en canales de comunicación, aunque limitan la banda y eliminan ruido, pueden alterar la amplitud de los pulsos si la respuesta de frecuencia del canal no es la esperada. Esto puede resultar en pulsos que no alcanzan su máximo en momentos correctos, creando distorsión en la señal transmitida. Para corregir esta distorsión se emplean igualadores de amplitud. Distorsión de fase. Los pulsos son una superposición de ondas senoidales armónicas. Cuando las relaciones de fase entre estas ondas se alteran, se producen distorsiones de fase. Estas distorsiones ocurren cuando las diferentes frecuencias experimentan diferentes retrasos en la propagación por el canal de transmisión. Para compensar esta distorsión se usan igualadores de fase que pueden ser ajustados manualmente o de una forma automática para adaptarse a las variaciones de la transmisión. Patrones de ojo de transmisión digital. Los patrones de ojo son una herramienta fundamental para evaluar la eficiencia de un sistema de transmisión digital. Se utiliza para mostrar los efectos de las degradaciones que los pulsos experimentan durante su transmisión y regeneración, proporcionando una visión clara de la calidad de la señal en el receptor. Un parámetro de ojo se visualiza en un osciloscopio. La señal recibida se muestra en la entrada vertical, mientras que el reloj de símbolos se conecta a la entrada de disparo externo. Este patrón permite superponer las combinaciones de formas de onda en los intervalos de señalización adyacente, lo que facilita la observación de los efectos de la degradación de los pulsos. En un sistema de múltiples niveles, habrá m-1 ojos separados, representando diferentes amplitudes ideales. Las líneas horizontales corresponden a las amplitudes ideales como -1 y +1, y las líneas verticales corresponden a los tiempos de decisión ideales. Características del patrón de ojo. El ojo es el área central, que debe permanecer abierta para asegurar la correcta regeneración de los pulsos sin errores. La abertura del ojo es un indicador de la calidad de la señal y de la sincronización en el sistema de transmisión. Si la señal está libre de distorsión, el ojo estará completamente abierto. Sin embargo, las imperfecciones como la interferencia entre símbolos puede reducir la abertura. La degradación de ISI, que se mide con la ecuación H mayúscula menos H minúscula, donde H mayúscula es la abertura vertical ideal y H minúscula es la abertura vertical degradada. Una abertura reducida indica que la presencia de ISI o problemas en el filtrado. Degradaciones en el patrón de ojo. En la figura se observa que la abertura del ojo es aproximadamente 90% en el centro, lo que indica que una degradación menor por ISI debido a un filtrado imperfecto y a las características no ideales de amplitud y de fase del sistema. También se puede observar que los pulsos no cruzan la línea horizontal de 0 en los múltiplos exactos del reloj de símbolos, lo que se denomina inestabilidad de transición de datos. Esta inestabilidad puede afectar el reloj del sistema, lo que si es demasiado severo puede reducir significativamente la eficiencia de las selecciones regenerativas. Potencia de señales digitales binarias. Las señales digitales binarias pueden originarse en diversos tipos de fuentes de datos, lo que hace que la secuencia de bits sean impredecibles. Sin embargo, para simplificar el análisis de la señal, se asume que las probabilidades de que un bit sea 1 o un 0 son iguales. En este contexto, se puede calcular la potencia promedio de la señal, que se moldea como una secuencia continua de unos y ceros alternados. La potencia de la señal digital binaria se calcula mediante la ecuación 15-15, donde t es el periodo de integración y f de t es la señal. Si la salida es periódica con periodo t0, la ecuación se reduce a el siguiente: un medio de t0 de t0 1 sobre t0, la integral desde menos t0 medios hasta t0 del voltaje al cuadrado. Para pulsos rectangulares de amplitud b y la relación de ancho de pulso igual a tau sobre t,
donde tau sobre t es menor a 0.5, la potencia se calcula. Como vemos que t, el periodo, ¿no? El periodo sobre el tiempo de estado en alto y de estado en bajo es igual a la relación de tau sobre t, donde tau sobre t es menor a 0.5. Así, de acuerdo a la ecuación 15.16, tenemos la siguiente ecuación: 1 sobre t sub 0 integral desde 0 a t del voltaje al cuadrado. Realizando esta operación, tenemos que tau sobre t sub 0 por el voltaje al cuadrado, y la potencia va a ser a tau sobre t voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Ya que el valor RMS o efectivo de una onda periódica se calcula con la potencia es igual a la voltaje RMS al cuadrado sobre la resistencia, y el voltaje RMS es un pulso rectangular, se tiene que el voltaje RMS será la raíz de tau sobre t por el voltaje. Para la figura cuadrada, tau sobre t es igual a 0.5, por consiguiente P es igual al voltaje al cuadrado sobre 2 de la resistencia. Así, el voltaje RMS para una onda cuadrada es igual que para las ondas senoidales. Vrms es igual al voltaje sobre la raíz de 2. Gracias. Ahora vamos a presentar el código MATLAB para una PCM delta. Los parámetros de la señal: la frecuencia de muestreo, el tiempo, la frecuencia de la señal, la amplitud de la señal, generación de la señal, una onda seno. Graficamos la señal. Muestreo de la señal va a ser a 20 por la frecuencia. Mayor frecuencia de muestreo para mejor resolución, una mejor reconstrucción. Tiempo de muestreo, la señal muestreada. Graficamos la señal muestrada. Parámetros para la modulación delta adaptativa. Paso desde inicial para la cuantización de 0.5. Señal codificada, iniciamos en ceros. La señal reconstruida igual a iniciamos en ceros. Valor inicial para la comparación 0. Aquí está el algoritmo de la modulación adaptativa. Vamos a comenzar con un for de i de 1 hasta la señal muestrada. El error va a ser el absoluto de la señal muestrada menos el valor inicial comparado. La adaptación de la señal va a ser un if. Si el error es mayor a la delta, se va a multiplicar por un incremento de 10%, y si no es así, va a ser por un 0.9, 10% de delta. Codificación de la delta va a ser la señal muestrada mayor al valor previo. La señal codificada va a ser un 1 y la señal reconstruida se va a aumentar al valor previo más el delta, y si no es así va a ser un 0 y la señal previa menos el delta, para que vaya disminuyendo entre ceros y unos. Y graficamos para la reconstrucción. Aquí están los gráficos, comparación de la señal original y la reconstruida. Ahora veremos los gráficos. Aquí está la señal analógica, la señal seno. Aquí vemos el muestreo. Acá vemos los bits de modulación delta PCM, cuando es 1, cuando es 0, es 1, 0, y la señal reconstruida. Y aquí se ve la comparación entre la señal original muestreada y la señal reconstruida. Se parece a una onda sinusoidal. Bueno, ahora vuelve el primer expositor para explicar las simulaciones. A simple vista podemos ver que tenemos distintos amplificadores operacionales con puertas lógicas, dos fuentes de señal sinusoidal, que evidentemente uno corresponde a la señal moduladora y otra corresponde a la señal pues que queremos llegar a trabajar con PCM.
Este circuito básicamente está desarrollado en multisim e implementa un sistema de modulación PSM, el cual el objetivo es convertir una señal analógica a una señal digital. Entre las principales etapas de este tipo de circuito vamos a ver que en la etapa de procesamiento de las señales tenemos, como dijimos al inicio, una fuente de señal sinusoidal que va a tener una frecuencia de 300 Hz a 1 voltio pico. Y tenemos nuestra señal moduladora, que en esta oportunidad va a tener una frecuencia de 3 kHz y una amplitud de 1 voltio pico, el cual nuestra señal de entrada, pues la que queremos modular, va a entrar por esta parte con una resistencia mucho más amplia, con la finalidad pues de adecuar específicamente esa señal. Y aquí tenemos una señal que tiene mucha mayor frecuencia, la cual tiene una resistencia mucho más baja, que vamos a explicar un poquito más adelante el porqué. Tenemos los amplificadores operacionales. El modelo específicamente que estamos empleando el día de hoy es el TL084ADC, los cuales pues tienen la capacidad de estar configurados como comparadores o amplificadores para adecuar la señal de entrada, que en este caso es esta, ¿no?, la que tiene menor frecuencia. Estas van a estar alimentadas por fuentes de más 5 voltios y menos 5 voltios en las patitas que corresponden, lo cual es adecuado para el funcionamiento de este tipo de amplificadores. Llegamos a emplear las resistencias de 1 kiloohmio y 300 ohmios, que están funcionando como divisores de tensión, limitando la corriente específicamente. En cuanto a la etapa de muestreo y cuantificación, este está conformado por un transistor 2N2222A, que tiene la función de va a estar funcionando como un conmutador para muestrear la señal. Y las compuertas XOR y AND van a estar implementados porque necesitamos de esas funciones lógicas para la cuantización y codificación de la señal. En ese sentido estamos hablando de un conversor a digital en la transmisión. En ese sentido, la señal muestreada va a pasar por estos circuitos lógicos para realizar esa conversión binaria que necesitamos. Finalmente, la salida se va a poder visualizar en este osciloscopio del modelo Tektronix TDS. Se van a llegar a observar las ondas correspondientes a la señal de salida y a la señal resultante, que como podemos visualizar, pues vamos a proceder a realizar un poco más grande la pantalla para poder apreciar un poco mejor la salida. Y tenemos lo que es nuestra señal de entrada, nuestra señal que está pasando por el transistor, que en este caso está siendo muestreada, para finalmente tener nuestra señal de salida ya en formato PSM. Pues lo que podemos llegar a rescatar de esta señal que estamos pudiendo visualizar a la salida, pues que evidentemente cuando el pulso tiende a ser mucho más ancho que los demás, es cuando la señal que está siendo muestreada, pues evidentemente tiene como está pasando como por su fase negativa, ¿verdad? Entonces, en ese caso, hasta que luego vuelva a su fase positiva, pues el ancho del pulso tiende a ser mucho más ancho en comparación a los otros, mientras se suscite esa situación, ¿verdad? Algo que teníamos que explicar, que nos hemos pasado de alto, era las fuentes de alimentación que evidentemente tenemos aquí, que están alimentando a distintas patitas de estos amplificadores operacionales, como es el caso de su no inversora y de sus inversoras. ¿Qué es lo que podemos rescatar de eso? Pues que cuando implementamos los 3 voltios van a ser utilizados para polarizar el transistor como un voltaje de referencia en los circuitos lógicos. En ese sentido, pues estamos empleando cada uno de estos voltajes de distintos niveles, pues para trabajar en conjunto lo que es el transistor y darle justamente lo que son niveles de voltaje, ¿no? Vamos a realizar una simulación de señal PSM en base a todos estos bloques que podemos visualizar. Estamos empleando el software de Simulink. En ese sentido, en primera instancia tenemos lo que es el generador de señal sinusoidal, el cual
va a generar una señal continua que se representa pues una señal analógica, el cual tiene o está configurado bajo los siguientes parámetros, tal cual pues podemos visualizar ahí. El dato más importante que tenemos es que tiene una amplitud de 5 voltios. Tenemos un generador de pulsos, el cual va a ir a muy alta frecuencia, que podemos ver su configuración básicamente acá, y tenemos una amplitud de 5 voltios. Como se trata de un caso práctico de estudio, es evidente pues que podemos cambiar los valores para sacar distintos resultados y poder analizar o determinar qué es lo que está pasando, ¿no? Esto está yendo a muy alta frecuencia pues para generar una señal pan que pueda muestrear básicamente a nuestra señal sinusoidal. Tenemos una etapa de muestreo básicamente, que les decía, de la señal pan, que va a tomar muestras de una señal analógica en unos instantes determinados por el generador de pulsos, el cual, si quieren visualizar, pues está configurado bajo los siguientes parámetros. Tenemos lo que es la etapa de cuantificación, que se va a encargar de redondear las muestras a los niveles discretos predefinidos, asignándoles valores numéricos enteros, para lo cual pues está configurado bajo los siguientes parámetros, donde tenemos que va a trabajar en base a 3 bits. Tenemos la etapa de codificación, que convierte los valores cuantificados a una representación binaria, el cual de la misma manera está trabajando en base a los siguientes parámetros, y lo que más nos interesa es que va a trabajar en base pues a 3 bits. Tenemos ya en etapa que va a llegar a destino, tenemos lo que es la transmisión de dato binario, que va a convertir la señal binaria a una nueva representación numérica para su procesamiento posterior. Básicamente estamos hablando de este bit to integer converter, y este está configurado bajo los siguientes parámetros, tal cual podemos visualizar que de la misma forma está trabajando en base a 3 bits. Tenemos la decodificación, que va a reconvertir los datos cuantificados a niveles de voltaje, que está configurado bajo los siguientes parámetros, como podemos ver ahí, para finalmente llegar pues a la reconstrucción de la señal analógica a través de un filtro paso bajo, que tiene el trabajo de suavizar la señal y reconstruirla, eliminando los componentes no deseados. En este sentido estamos trabajando con osciloscopios para cada salida y para poder analizarla, ¿no? Poder visualizarla. Tenemos en primera instancia lo que es, bueno, mil disculpas, vamos a poner play a la simulación para poder visualizar lo que está sucediendo pues en cada osciloscopio, ¿no? Podemos ver nuestra señal sinusoidal, podemos ver nuestro tren de pulsos que está yendo a muy alta frecuencia, podemos ver a la salida del muestreo pues básicamente las señales muestreadas, nuestra señal analógica en base al generador de pulsos. Tenemos nuestra salida de la cuantificación, que básicamente hemos explicado para qué sirve. Podemos ver las distintas señales, y que llega a esta etapa de integer to bit converter, que ya tenemos una señal PCM. Entonces, ¿qué es lo que podemos visualizar acá y qué posibles problemas es lo que podemos determinar que está presentando en esta conversión? Que analizando vemos que está trabajando con los bits que hemos llegado a configurar. Como está trabajando con 3 bits, significa que los valores cuantizados deben estar representados en el rango binario de los 3 bits, los cuales van evidentemente desde el 0 hasta el 7 en decimal. Este bloque va a convertir los valores a una secuencia de bits, que es lo que se observa en esta gráfica básicamente. Cada valor cuantizado se descompone en bits individuales y se representan en trenes de pulsos como unos y ceros. Es por eso que podemos ver que existen 3 colores, rojos, azul y amarillo, representando a esos 3 bits, los cuales pues podemos ver que están como muy juntos, dado que estamos trabajando a muy alta frecuencia en lo que es nuestro generador de pulsos, que está muestreando a nuestra señal sinusoidal. Entonces, si es que queremos ver otro tipo de salidas, evidentemente pues tendríamos que cambiar los parámetros ya configurados de las anteriores etapas. Ahora, si queremos visualizar nuestra salida, podemos ver que tenemos la señal sinusoidal de entrada y una señal que se ve muy distorsionada a la salida, es decir, que no estamos recibiendo
la señal tal cual la hemos enviado. ¿Qué es lo que podemos determinar en base a este tipo de salidas? El problema se presenta en la cuantización, en la conversión, es decir, en la etapa de conversión de integer to bit y de bit a integer. Si solo usamos 3 bits para representar la señal, tendríamos que llegar a considerar que la resolución es muy baja. Esto va a llegar a introducir errores de cuantización que se ven como distorsiones en la señal que se trató de reconstruir a través del filtro de reconstrucción, también como es el filtro que estábamos viendo en la última etapa. Lo que sí necesariamente tendría que haber hecho este filtro es que está diseñado para suavizar la señal y reconstruirla, pero pues, como la frecuencia de corte que estamos llegando a emplear no es la correcta, pues esto es otro de los posibles motivos que tienden a aumentar algunas componentes o no eliminar completamente el ruido de cuantización que vino de etapas anteriores, ¿verdad? Entonces, verificando los parámetros del filtro, podemos determinar si está la frecuencia de corte y poder configurar con distintos valores para ver si la señal reconstruida, pues evidentemente tendría que llegar a ser la correcta. Otro posible problema se encuentra en la codificación y la decodificación. Si la conversión de enteros a bits y de bits a enteros tiene algún problema en el orden de los bits, pues básicamente esto va a llegar a generar errores en la señal de reconstrucción de la salida y por lo tanto ruido y aliasing. Si la señal de entrada tiene una frecuencia demasiado alta en comparación con la frecuencia de muestreo, también puede llegar a generar algunos efectos de aliasing. Por lo tanto, hay que asegurarnos en primera instancia que la frecuencia que estamos llegando a emplear cumple con el criterio de Nyquist que específicamente estábamos mencionando antes. Entonces, entre todas las posibles razones que se podría llegar a presentar en base a esto, lo que estamos llegando a generar a la salida, pues evidentemente tendríamos que llegar a analizar qué es lo que está sucediendo etapa por etapa, pues para poder llegar a sacar la señal tal cual le hemos enviado. No obstante, como caso de estudio lo vamos a dejar hasta acá para no alargar mucho más el video. Si usted quiere curiosear un poco y aplicar los conocimientos de la mejor manera que se trató de explicar en esta presentación, pues esta simulación va a estar en la descripción del video. No obstante, le agradecemos por su atención. Muchas gracias.